Fuentes del derecho. Una fuente como tal es de donde emana el agua. Entonces, la fuente del derecho viene siendo la fuente en donde emana el derecho. Esto incluye los órganos de los cuales emanan dichas leyes, como a los participantes históricos en la constitución del derecho como disciplina humana. Las fuentes del derecho existen porque a lo largo del tiempo la noción de justicia, de ley y de orden han variado enormemente, estas influidas por la religión y la moral. Fuentes del derecho penal. Es aquella de donde emana el conocimiento y alcance de la expectativa punitiva del Estado y de la sociedad. Cuando se habla de fuentes desde el punto de vista jurídico, específicamente aplicado al derecho penal, se alude al origen de este de donde se emana, consagrado así en la Constitución Política de Colombia en el artículo 230. Como base sólida para esta explicación de las fuentes, podemos tomar y decir entonces que le manda al juez, le pone un límite, pero también le da una herramienta eficaz. Dice, los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina, estos son criterios auxiliares de la actividad judicial, es decir, son herramientas que utiliza el juez para apoyar sus decisiones. Desempeño del psicólogo forense en las fuentes del derecho penal. Un psicólogo forense en el contexto del derecho penal puede desempeñar varias funciones, como evaluar la salud mental de un acusado para determinar su capacidad para enfrentar un juicio, proporcionar evaluaciones de riesgo de reincidencia, analizar perfiles psicológicos de delincuentes y testificar como experto en el juicio sobre aspectos relacionados con la salud mental y el comportamiento del acusado. Por ejemplo, podría evaluar si alguien tiene la capacidad de entender las consecuencias de sus acciones debido a una enfermedad mental, lo que podría afectar la determinación de su culpabilidad. También, el psicólogo forense suele realizar informes periciales psicológicos sobre los acusados que indican las características de la personalidad, sus motivaciones en la relación a víctima y, si las hay, sus relaciones interpersonales atípicas o las psicopatologías previas al delito o actuales. Entonces podemos decir que el derecho penal y la psicología tienen, entre otros, un común denominador, la conducta humana. Pese a que dicha conducta tenga concepciones, acercamientos e interacciones diferentes para las dos disciplinas, pues el derecho se ocupa de ella para controlarla y lograr la convivencia social, mientras que la psicología se interesa más en explicarla. En este sentido, el psicólogo forense puede interactuar con los equipos conformados por las partes del proceso para aportar ideas y explicaciones viables y pertinentes a la teoría del caso. En calidad de asesor, el psicólogo forense estudia, analiza e identifica cada una de las variables que acompañan el caso, reconociendo temáticas transversales de trabajo, que deben ser tratadas con los testigos a través de los interrogatorios y los contrainterrogatorios. En este orden de ideas, una función del psicólogo forense desde las fuentes del derecho penal podría ser la evaluación de la capacidad mental de un acusado para enfrentar un juicio. En este escenario, el psicólogo forense podría ser llamado a realizar una evaluación exhaustiva del acusado para determinar si comprende las acusaciones en su contra y si es capaz de colaborar efectivamente con su abogado en su defensa. Aquí, el psicólogo forense tendría que examinar no solo la salud mental del individuo, sino también su capacidad para razonar, comunicarse y comprender el proceso judicial. Basándose en esta evaluación, el psicólogo podría proporcionar un informe que describa si el acusado es competente para ser juzgado según sus estándares legales. En este caso, ilustra cómo la psicología forense se integra en el derecho penal, ya que la evaluación de la competencia mental del acusado es crucial para garantizar un juicio justo y adecuado de acuerdo con las leyes penales. El psicólogo forense actúa como asesor elaborando informes sobre los acusados
que indican las características de la personalidad, sus motivaciones en relación a la víctima y, si las hay, sus relaciones interpersonales atípicas o las psicopatologías previas al delito o actuales. Estos informes reciben el nombre de peritajes y pueden clasificarse en varios tipos según los resultados de la evaluación. Dentro de estos informes se encuentra la insania. Con este peritaje, el acusado puede ser declarado inimputable por enfermedad o deficiencia mental. Para obtener tal declaración, el psicólogo evalúa la condición mental del acusado en el momento en que cometió el crimen y no en el momento de la evaluación. Continuamos con la capacidad disminuida. Este peritaje no deja impune al acusado, pero sí puede llegar a mitigar su castigo. Se trata de factores que afectaron al acusado en el momento de cometer el crimen, como baja inteligencia, deficiencia cerebral menor, depresión, estrés y otras condiciones neuróticas que no son suficientes para calificar como insania. La siguiente es competencia para ser juzgado. En este peritaje se centra su atención en la capacidad cognitiva y el estado emocional del acusado al momento de ser evaluado. Como mínimo, para enfrentarse al jurado, el acusado debe comprender los cargos que se le imputan y poder participar racionalmente en su propia defensa. También tenemos la imputabilidad criminal. Descartada la insania y la capacidad disminuida, en este peritaje se analiza si hubo intencionalidad y premeditación para cometer el crimen. Y por último, tenemos la peligrosidad, reincidencia y capacidad de reforma. En este informe, el psicólogo hace una evaluación sobre el nivel de peligrosidad que tiene el acusado para la sociedad, indicando si sus características psicológicas le permiten rehabilitarse o si por el contrario tiene grandes probabilidades de reincidir en el acto delictivo. En este tipo de informes aparece el carácter preventivo de la psicología forense. A continuación estaremos exponiendo un caso, lo cual se estará desarrollando en el transcurso del video. El caso tiene como título Hombre huérfano con intento de homicidio a un policía. Este hombre durante la adolescencia y su etapa de juventud ha sido detenido en sucesivas ocasiones. En todas estas, los motivos de detención han sido por peleas entre bandas rivales y el informado nunca había pasado a cumplir condena de prisión. En la última detención, varios testigos declaran que el informado se encuentra sentado a la salida de una discoteca, sin mediar ningún tipo de palabra, y al pasar delante de él un joven, el cual era policía, se le abalanza sobre él y lo hiere con un arma blanca. El informado había estado bebiendo alcohol en grandes cantidades de forma solitaria en la discoteca y niega los hechos. Simplemente dice declarar que él no agredió a nadie. Como el padre y la madre se encuentran fallecidos en este caso, se intenta contactar con la hermana, que es el pariente directo más cercano al informado, lo cual la hermana se negó a venir a las dependencias judiciales para tener una entrevista con el perito. Esto ya que ella alegó que no se lleva muy bien con su hermano y que se encontraba bajo los efectos de una depresión sobrevivida a causa de la toxicomanía de su hijo mayor. Aunque en entrevistas telefónicas se confirma con la interesada que el informado ha tenido problemas con el consumo de tóxicos y que ha estado ingresado en varias ocasiones a lo largo de su vida, ya que siempre el diagnóstico ha sido de una psicosis tóxica. Durante estos episodios él tiende a volverse violento y después no recuerda lo ocurrido. El siguiente caso podemos relacionarlos con distintas teorías en diversos factores psicológicos que pueden contribuir a la relación entre trastorno mental y delito. Uno de ellos es la presencia de síntomas psicóticos, como las alucinaciones o delirios, que pueden influir la percepción de la realidad y la capacidad de juicio de una persona. Borum, un científico en 1998, propuso que los individuos con trastornos mentales graves pueden experimentar disminución de la capacidad para controlar impulsos y regular emociones, lo que puede aumentar la probabilidad de comportamientos delictivos.
Una mayor comprensión de esta relación puede permitir una evaluación más precisa en cuanto a la culpabilidad, como la capacidad de juicio y la necesidad de intervenciones. Se ve mucho por cuál abordar, ya que las necesidades de la salud mental de los delincuentes se promueve por medio de la implementación de programas de tratamiento en trastornos correccionales, y es crucial abordar tanto las necesidades de la salud mental como la reducción de la reincidencia. Los enfoques basados en la evidencia, como la terapia cognitivo-conductual y la terapia cognitivo-social, han demostrado ser efectivos, ya que ayuda mucho en la reducción de comportamientos delictivos en las personas con trastornos mentales. Yo les voy a hablar sobre el desarrollo del análisis del caso. En base al presente caso, podemos deducir las características del usuario, las cuales son productos de varios episodios traumáticos, que estos son presentados desde temprana edad, presuntamente por la pérdida de sus padres, lo que indica que el usuario no tuvo asistencia o figura materna y paterna para su correcto desarrollo en todos los aspectos, por lo que ha llegado a cometer delitos desde muy temprana edad, donde se ha relacionado con bandas y ha tenido conflictos, bajo estado etílico y presuntamente otras sustancias. Seguido a estos acontecimientos, no ha sido posible su detención, ya que este no cuenta con un representante legal y la relación con su hermana no es muy buena. En otras ocasiones, el usuario ha sido diagnosticado con psicosis tóxicas, lo que evidentemente explica su comportamiento de distorsión de la realidad, alucinaciones, impulsividad, que no controla su ira y que tiende a olvidar episodios delictivos cuando pasan los efectos del alcohol. Teniendo en cuenta todos estos aspectos y acontecimientos de trastornos impulsivos, se puede llevar a que el paciente incida en comportamientos delictivos, teniendo así estos actos concurrentes. Los actos cometidos por el usuario en su niñez y en su adolescencia se podrían determinar como inimputabilidad, ya que puede decretarse por trastornos psicológicos o por falta de madurez. Al ser inimputable, el sujeto no solo no tiene responsabilidad penal sobre su comportamiento, sino que tampoco es declarado culpable a nivel legal. En este caso, es necesario implementar programas de tratamientos de forma que se incluya la salud mental como prioridad ante su rehabilitación, para evitar que el usuario incida en los mismos patrones de su comportamiento. Por ello, se recomienda la terapia cognitivo-conductual y la terapia psicosocial, ya que estas han tenido buenos resultados en la reducción de comportamientos delictivos. Para ello, es necesario que se aplique una evaluación pericial y el peritaje psicológico, los cuales son fundamentales en una justicia donde se realicen procedimientos imparciales, procedimientos objetivos y firmes, donde el principal objetivo sea la rehabilitación, basados en principios científicos y éticos para garantizar los derechos del usuario.